Y muy buenas a todos los que están escuchando a este sindicato, el Sindicato en Blanco y Negro. En esta ocasión tenemos el final de nuestra trilogía de Planeta de los Simios. Este minicast vamos a hablar de la trilogía reboot del Planeta de los Simios, que involucra la revolución, la confrontación y la guerra. Así que pues bienvenido Nick, que me has acompañado en toda esta trilogía. Buenas, ¿qué tal? ¿La han pasado bien viendo estos videos? No sé si la pasaron bien viendo el segundo minicast, pero espero que sí hayan disfrutado el primer minicast y este tercero espero que también lo disfruten. En fin, vamos a hablar de esta trilogía que fue dirigida la primera por un don nadie y la segunda y la tercera por mi dios Matt Reeves. A ver, la primera fue dirigida por Rupert Wyatt, y esta hasta donde sé es su película más conocida. Ah, pues con razón. Mm. Pero bueno, lo que podemos hacer es empezar hablando de de la primera entrega del Planeta de los Simios, que en pocas palabras o sea, es una trilogía reboot que inicia algo nuevo, así que se podría decir que es un tanto, una, o sea, un pre-reboot, por así decirlo. Podría decir Y que lo que sí. hace es, y lo que hace es, además de crear su propia historia, agarra varios elementos de la cuarta película de la saga original del Planeta de los Simios, o sea, conquista el Planeta de los Simios, y con esto es lo que hace es recrear lo que era el origen el origen de la revolución, y o sea, y ya con eso empieza a contar la historia. Sí, eso es algo bastante bueno y me parece un muy buen planteamiento lo que hace esta película. Más que nada porque así se profundiza mucho más en lo que fue el origen de los simios que en las primeras sagas creo que prácticamente lo ignoraron completamente. Ujú. Y en este caso lo que nos dicen es que mediante unos experimentos y el cautiverio de los simios, gracias a que uno de ellos pudo empezar a desarrollar inteligencia, o sea que literalmente se volvió el meme de aprendió a pensar, lo que hicieron fue que a partir de eso o sea, empezaron a generar o sea, ciertas planeaciones para de esa forma lograr salir del cautiverio y empezar la revolución. Pero antes de todo eso, lo que tenemos es que nos plantean la vida de César antes de ser el líder revolucionario de los simios. Y en este caso, Sí, eso me gusta. Digo, eso me gusta porque me parece que le da mucho más trasfondo a César y de cómo se va desarrollando mejor en toda la trilogía. Eso hace sí, que se esté mejor hecho que lo que pasó en la cuarta película, si no mal recuerdo, que pues lo vimos al inicio con el del circo y XD. ujú. O sea, si en la cuarta se saltaban el tema del circo, acá nos plantean cómo es que vivía con James Franco, y o sea, y ya con eso, o sea, ya con eso nos plantean esa vida, y diría que toda esa parte es muy entretenida, o sea, está llena de comedia bien metida, y me gusta mucho la dinámica entre personajes. Pero Sí, además pero de que toca el Alzheimer, se me hizo bastante bueno. ujú. Y cuando llegamos ya a la parte de el cautiverio, ahí la película sigue estando muy bien. Y si bien uno puede sentir que en la parte del cautiverio el ritmo baja en varios momentos, aún así no está nada mal. O sea, me gusta Sí, ver cómo hicieron que César se adaptase a la vida del cautiverio. y me parece bien porque ese ritmo en esa parte está lento porque literalmente le cortan la vida a César. Pues claro, necesita un tiempo lento para readaptarse. Y más que nada porque la parte donde se pelea con el vecino que anda atacando al padre de Jim Franco, esa parte duele bastante a mi Sí, parecer. duele muchísimo. Pero es que aparte, sí, pero es que aparte de eso, lo que es en sí cómo te van ejecutando o sea, te van ejecutando la parte del cautiverio, así que conozcamos
varios personajes que serían importantes luego en la trilogía. Obviamente los más importantes son Maurice y Koba. Maurice porque tendrá más importancia en la tercera película y Koba porque, bueno, va a ser el villano en la segunda entrega. También me acuerdo que se nos introduce a Rocket. Sí, también, o sea, también nos introducen a Rocket. Es quizás el que el que menos participa, pero aún así su participación está bastante bien. Sí, de Pero hecho la aparte de, mayoría no tiene tanto más que conocen a César, lo apoyan y se vuelven el Che Guevara de los monos. sí. Y ojo, es hora de que hablemos del apartado técnico, que lo vamos diciendo. El apartado técnico de toda esta trilogía es excelente. Pero en esta Uf. primera entrega es una película del 2011 y, o sea, y ha envejecido muy bien. O sea, algo que quiero contar es que la volví a ver con mi hermana y le tuve que explicar que los simios no eran reales. O sea, ese es el nivel de la película. Sí, ese es el nivel de la película en cuanto a realismo. Y es que generalmente todos los simios de esta película están hechos con capturas en movimiento. O sea, estilo los efectos de Avatar o Piratas del Caribe, que la mayoría de criaturas están hechas bueno, criaturas principales están hechas en capturas de movimiento. Sí, está bastante bien hecho. Ajá. O sea, y bueno, la banda sonora también está muy bien. Bueno, cuando ya entra Michael Giacchino a la franquicia, bueno, a esta trilogía, sí, la banda sonora mejora un 100%. Pero al menos en esta primera entrega está bastante bien. Sí, Y es bueno, funcional luego la sonora. se funcionar. Y luego luego el tercer acto de la película, que bueno, ya es la revolución como tal, es un muy buen espectáculo. O sea, cómo vemos a los simios ir tomándolo todo, adentrándose en zoológicos, liberando a más simios. Y sobre todo cuando empieza la batalla en el Golden Gates, es épico. Y cuando se muere el negro castroso, ufa. Uf, eso sí que se siente bien, pero si queremos hablar de momentos de ufa, porque esto es cine, o sea, cuando está César, que se encuentra, o sea, que se encuentra con el rubiecito ese de Draco Malfoy, porque es el mismo actor, o sea, y está a punto de domarlo, pero César lo detiene, o sea, porque estaba planeándolo todo, y dice, o sea, y dice la frase o sea, la frase que marcaría al cine y a las salas de cine y a todas las personas que estaban viendo la película en ese momento. La frase que solo se compone por dos letras. No. De tan solo acordarme, se me pusieron los huevos de corbata. O sea, porque eso solamente dice no, pero ese no es tan épico o sea, que simplemente no me lo puedo creer. Porque aparte Es eso tan es otra épico cosa. que no le pusieron doblaje para que Ajá. nada lo arruine. Para que no arruine la increíble actuación de Andy Serkis en esa escena, porque esa es otra cosa. Las actuaciones de esta película son muy buenas en general. Ya le van debiendo un Oscar a Andy Serkis, se lo llevan debiendo. Se lo llevan debiendo, pero no, es que literalmente la excusa que dan es que no, es que Andy Serkis no es el que actúa, es trabajo de los animadores en efectos especiales. Hacer el orto, sigue siendo actuación y actuación de voz. Que ya va siendo hora de que le den primeras actuaciones de voz. Sí, o sea, porque hay muchas producciones, sobre todo en animación, que merecen un Oscar por actuación, pero no se los dan porque LOL. Pero aún así, yendo más a otros aspectos de la película, algo que es mencionado muchísimo es que la trama de los humanos es medio... ¿Qué? He visto a gente decir eso, Ay, no, ya me enojé, ya me enojé. que es como de que, ¿en qué piensan que estamos? ¿En una película de Transformers? Güey, literalmente toda la parte del anciano que se está enfermando de Alzheimer, ver cómo está su enfermedad, la pizca de luz de que se cura para luego ver que va a madres y que ya no hay forma de curarlo. Güey, O sea, dale, o sea, todo eso está muy bien contado. y encima todo lo que hace Franco para
poder recuperar a César y que ver que le ponen traba tras traba, que tienen que sobornar para que al final César se haya rendido y haya preferido quedarse con los simios. Uf, Ujú. Sí, es una trama que hay una cosa. huele. Eso de quedarse con los simios se refuerza más con la escena final, en donde James Franco le dice que venga a casa, y lo que dice, y lo que ahí le dice es, César está en casa. En fin, una gran trama humana junto a una gran trama simia y al final da una gran película. Sí, muy buena película. Y personalmente diría que me gusta incluso más que la película original de El planeta de los simios. No, esta película se lleva por goleada toda la saga del planeta de los simios vieja. Sí, es superior a toda la saga. Pero bueno, O sea, ya mucho. pero- Si creen que nos gustó mucho Revolución, es que no han escuchado nuestra opinión de Confrontación. ajá. O sea, una desde el inicio nos va preparando para lo que veremos. O sea, ese inicio con el tema de el virus de los simios, que se había planteado un poquito en en la primera entrega, no era algo muy mencionado, pero, o sea, pero al menos te dejaban la semilla de Los que, créditos para adelantarte. sí, incluso en medio de la película había algo que te adelantaba un poco eso, pero en esta segunda entrega, o sea, literalmente eso hace que la humanidad empiece a desquebrajarse en sí. Nada de un virus zombie, nada de una guerra nuclear, nada de calentamiento global. No, fueron los changos. Los changos generando una pandemia. Creo que eso En pasó fin, una vez. igual. Pero, No, eso fue con este, los chinos, pero bueno. sí, pero el tema es este. Nos van planteando eso y también de que, eh, o sea, César y los simios todavía están cerca de la ciudad que habitaban en ella. Y ahora esa ciudad es casi como una zona de cuarentena en donde todavía hay gente y todos son comandados por, o sea, todos por este Oldman, Un actorazo acá. de actorazo. Y Y, encima, toda la producción, tanto en efectos y diseño de escenarios, mejoró abismalmente. ajá. Y mira que, o sea, y mira que a mí me gustaban mucho los escenarios planteados en películas, sobre todo en la zona de cautiverio, que, o sea, que no era tanto un set, pero acá los bosques, o sea, toda esta zona de ciudad destruida, incluso los propios nidos de los simios, se ven excelentes. Sí, más que nada cuando ves todos los efectos prácticos que se usan en detrás de cámaras, es hermoso. Sí, o sea, a nivel de apartado técnico, incluso esta película es superior a la anterior entrega y incluso tiene varias de los mejores efectos especiales de todo el 2014. Una gran película de ese año. Fue un muy buen año para el cine. Sí, muy buen año. Pero aparte de eso, o sea, lo que sí, el apartado técnico, ok, increíble, sobre todo la banda sonora. Pero cuando hablamos ya de la trama, diría que incluso en eso es una enorme mejora a comparación de la primera, porque Sí, definitivamente. el conflicto entre los humanos y los simios, y vemos que, o sea, y vemos que al menos César lo que quiere es hacer una tregua de paz en donde ninguno de los dos se estén molestando entre sí. Sí, pero Pero precisamente el sismo que hay tanto de simios a humanos como viceversa es un ujú, tema bastante interesante que toca. sí, es un tema muy interesante dentro de la película, incluso no es que los humanos quieren hacerle daño a los simios, simplemente necesitan ir a un lugar y ese lugar está muy cercano a los nidos de los simios, por lo que eso podría generar una revuelta. Y ahí es donde entra un personaje que en la anterior película o sea, era un personaje que estaba del lado de o sea, de los buenos, por así decirlo, pero aquí vemos que, o sea, vemos que
o sea, que ese trasfondo oscuro que tenía este tipo hace que, o sea, hace que se termine volviendo un villano. Estoy hablando de Koba. Uf, Koba es un villanazo. Koba es uno de los mejores villanos de la década pasada. Punto. Y ver todo el trasfondo que tiene, el resentimiento que no viene por de algo tan barato como que, ay, no me gustan los blancos, guácala, sino que desde la primera película vemos todo lo que han hecho, es Digamos desgarrador y que, puedes entenderlo y hasta justificarlo en parte, pero cuando o sea, empieza con su tiranía incluso contra los propios simios, entiendes que lo que hace está peor. ajá, porque eso es peor que lo de los humanos, porque lo de los humanos podías llegar a justificarlo, pero eso de que está actuando como un líder extremista en donde, o sea, en donde incluso captura a los simios que apoyaban a César, hace que al final te termine impactando. Que eso es Y otra no, cosa. me quedo con una escena de Koba, más que nada. Koba está a ¿Cuál? punto de matar a un humano, pero le dice a otro simio que él lo haga. El simio se niega y Koba se le acerca amablemente, dice casi que no pasa nada, pero lo toma, lo empieza a arrastrar, lo lleva hasta una parte alta y ahí lo avienta para matarlo. Creo que esa Ujú. parte se te queda grabada. Sí, o sea, esa parte me impactó la primera vez que vi la película por allá en 2020. Y desde siempre me impactó y me quedé siempre de wow. O sea, yo en ese momento dije, Dios. Pero aparte de eso, Koba tiene una muy buena motivación, o sea, un muy buen diseño visual, también un muy buen diseño. Pero otra cosa que lo hace destacar es la actuación de Toby Kebbell, Actorazo también. y muy infravalorado. La verdad no pude disfrutar tanto esta película porque soy idiota y la versión que vi era sin subtítulos. Y como los simios casi siempre hablan en lenguaje de señas, adivinen quién no habla lenguaje de señas. Tú no. Ajá, exactamente. O sea, en pocas palabras tuviste que ver la película o sea, y en parte tenías que adivinar qué estaban diciendo. Más o menos. Y luego vi que sí había subtítulos, pero no supe cómo activarlos. Vaya, qué suerte. Ajá. O sea, pero en todo caso, es una pena. O sea, y Sí. aún así, lo que es o sea, como hemos dicho, esta película mejora un montón la historia, también mejora el apartado técnico, los personajes también son César, con todo ese, o sea, con todo eso de que creía que los simios eran mejores que los humanos, pero al final se termina dando cuenta que no es que son mejores que los humanos, o sea, al haberse vuelto inteligentes, se volvieron exactamente igual que los humanos. Sí, con sus propios egoísmos, resentimientos y propio racismo, porque incluso aquí César se nota bastante racista contra los humanos, a pesar de que lo creó uno. Ujú. haciendo que al, haciendo que al final el mismo se termine dando cuenta de eso y hasta cierto punto se redime. Y otra cosa, si ya decimos que en la primera teníamos diálogos increíbles de César, en esta segunda me quedo con uno. Koba debe estar en jaula. Otro que me gustó mucho, que fue más al inicio, fue el de simios, hogar, humano, hogar. No molesten. Y fue, sí, un increíble apartado todo en todos lados, aquí una gran película. Ujú. Pero hablemos del final. Koba muerto cruelmente, afortunadamente, pero esto fue solo el inicio, porque no Porque en la detuvieron a los propia humanos a película, tiempo. sí, porque en la propia película nos dicen que en este caso, ya, o sea, Gary Oldman ya llamó a unos humanos en el norte que eran lo que quedaban del ejército de los Estados Unidos, por lo que ahora va a generarse una pelea entre el ejército y los simios. Pero eso será para la tercera película. Y ahora sí, pasemos a El planeta de los simios, la guerra.
Y les repito, si creen que nos gustó mucho Confrontación, es porque no oyeron nuestra opinión de la guerra. Sí, que una cosita antes de ir con la guerra. Quería mencionar una cosa de confrontación. Lo ¿Rápido, único que rápido? no me gustó de esa película es Jason Clark. Simplemente ¿Pero no, qué no me te gusta. pasa? ¿Qué te pasa? Te voy a matar, te voy a destruir. Perdón, no me gusta ese actor. Listo. Esto, ya manchaste nuestro prólogo, listo. Felicidades, güey, felicidades. Perdona. Pero al menos esto Bueno, ya. lo ha tenido de todo. Al menos. Bueno, ahora sí, hablemos de la guerra, la balacera. La guerra. La guerra, que ya desde el inicio, cuando empiezan o sea, esos créditos con letras explicándote lo sucedido o sea, con las primeras dos películas, para que luego aparezca el título de la película, ya con eso te va preparando. Y la escena de acción inicial, donde empiezan esos atisbos de las peleas entre los humanos y los simios, que incluso hay simios que apoyan a los humanos, ya con eso te estás dando cuenta que esto va en serio. Sí, y más que nada con el apartado técnico que puede mejorar aún más. O sea, porque acá no es que estamos hablando de que el CGI es buenísimo, bueno, no. Acá ya entramos en el punto de esta película está directamente en esa élite de películas con un CGI perfecto. No muy bueno, no excelente, no magnífico, perfecto. No desentona en ningún momento. O sea, mi cerebro sabe que son CGI, porque sé que es físicamente imposible que un simio se ponga a hablar como Andy Serkis todavía. Pero mis Ujú. ojos me están diciendo que esto es real. Es que mira todos esos detalles, todos esos movimientos, o sea, todo, o sea, o sea toda esa dirección, esos planos, esas expresiones, se ve tan Y, real. y no solo hablemos de el CGI, los escenarios, las actuaciones, todo el apartado técnico, las explosiones, los trajes, todo. Y ojo, que para actuaciones, aquí Andy Serkis, o sea, sigue siendo increíble porque acá los vemos hablar más, sino que también Woody Harrelson. Ah, Como el villano de esta película. sí, un villanazo. No al nivel de Koa, pero excelente villano. Ajá. O sea, si tuviera que hacer una comparación rápida con una trilogía que aquí muchos conocen, es así de sencillo. Koba es Drago y el coronel de Woody Harrelson es Grimmel. ¿Me recuerdas de dónde eran? Porque no me acuerdo bien. A ver, Drago era el villano de Cómo entrenar a tu dragón 2 y Grimmel era el Ay, villano ay, de Cómo entrenar a tu dragón 3. se me habían olvidado los nombres, pero sí, villanazos. Sí, y acá lo mismo, pero, o sea, y a comparación, o sea, básicamente sucede lo mismo o sea, con esos villanos. Pero el tema con el coronel es que está muy bien motivado o sea, y dentro de todo también le da muy buen desarrollo a César. El tema con él es que no aparece demasiado. A ver, se siente su presencia en pantalla cuando aparece, sí es cierto, pero creo que, o sea, más apariciones hubiesen hecho que me hubiese encariñado más con él. Sí, pero igual así está bien como está. Así, así que no tengo mucha queja. O sea, tampoco es que perjudique demasiado la película. Pero es que aparte de eso, o sea, en sí es que las primeras dos películas, porque esto es algo muy comentado con esta tercera, es que las primeras dos tenían como temas muy importantes, ya sea como, ya sea el tema de o sea, la crueldad del hombre o los conflictos entre dos especies y cómo, o sea, y cómo esto podría hacer que, o sea, podría generar conflictos, o sea, y problemas, aparte de que como nadie es superior a otro.
Y el tema que es comentado acá es que la tercera no tiene un tema tan importante en su historia, sino que la tercera es más que nada una historia de venganza. Que ok, sí, Y no es un punto tan trascendental como los de las anteriores películas, pero eso lo compensa con el hecho de que el tema de la venganza de esta película es el tema mejor tratado de toda esta... bueno, pues ya volvimos, ya estamos bien, tuvimos un pequeño percance, igual nos notaron porque tuvimos la edición, la magia de la edición. Pero La bueno, magia de la edición. sí, La ¿dónde nos magia de la quedamos, no? edición. Estaba hablando del tema de que en sí lo de que esta tercera tenga como que el tema menos grande o menos relevante, tampoco importa demasiado como punto negativo por el mero hecho de que el tema de la venganza en esta película es el tema mejor tratado. Sí, como estaba diciendo, a diferencia de cierto juego de lesbianas matazombies, aquí podemos decir que el tema de la venganza de toda forma, que al ver su resolución, podemos notar varias razones por las cuales César tomó esa decisión. Ujú. Porque acá lo que tenemos con el tema de la venganza es que surge porque la guerra ha hecho de que el coronel haya matado a Ojos Verdes y a Ojos Azules, que por si no los reconocen son el hijo y la esposa de César. Sí, como que los nombres no son muy creativos que digamos. Sí, que les hubiera puesto a ponerle Pepa o Marta. Sí, pero el tema es este. O sea, cuando termina muriendo y lo que hace César es dejar que a su hijo Cornelius con la mejor amiga de su hijo, para que él quiera ir solo a matar al coronel, y bueno, luego Maurice, Rockets y otro, y un gorila llamado Luca lo terminen acompañando, hace que, o sea, hace que, aunque esta tercera algunos digan que es menos grande que las anteriores, mentira. Sí, no, para que, hace que al final eso no termine oliendo porque la trama sigue estando demasiado bien contada. Y más que nada porque todo el desarrollo que tiene César a lo largo de cómo se va consumiendo es tratado de forma magistral. Aquí se nota que Matt Reeves metió más mano que de costumbre. Sí, porque a diferencia de la anterior película, esta sí se nota que fue escrita por Matt Reeves. Pueden buscarlo. O sea, ahí pone, guionistas y y en uno de esos está Matt Reeves. ¿Y cómo se nota? Se nota demasiado. Si te digo, es un genio. Ajá, porque cómo manejan la venganza y cómo incluso hacen relaciones y metáforas donde lo ponen de que César se está convirtiendo en lo que era Koba. Hace que al No, final, o sea, uno, no, más bien era que César ya era Koba, pero siempre por ser el líder, el bueno, el ejemplo, se había consumido. Pero ahora que ya no tenía nada, ya se había mostrado que en el fondo siempre fue como Koba, pero no quería admitirlo. no quería admitirlo y al final, cuando se terminan dando cuenta de que sí era Koba, ¿qué es lo que decide hacer? Muy simple. Dejar de ser Tiene al Koba. coronel, si tiene al coronel enfrente y como el tipo fue infectado por este virus debido a que el coronel agarró el muñeco de Nova, que Nova tenía el virus, el coronel fue infectado por el virus y ya no puede hablar. Y por lo que hemos visto en otros momentos de la película, el coronel odiaba la idea de ser infectado, porque él creía que con eso ya dejaba de ser un humano, porque perdía su habla. Y lo que hace es que César decide no matarlo, pero lo que hace el coronel es que como ya no puede, como no puede soportar una vida en la que él ya no es un humano, se quita la vida. Un
Gran conclusión para este villano, la verdad. Una gran conclusión para este villano y una gran conclusión para el arco de César. Y sí, por lo que he de hecho de varias referencias con respecto a esta película, hay gente que la llama la más floja de la trilogía, no solo por el tema de que tiene el tema menos resaltante de las tres, sino también por lo de que supuestamente, aunque la película se venda con el nombre de la guerra, no hay guerra, porque solamente porque no vemos algo así como una batalla enorme entre un ejército de simios y un ejército de humanos, sino que únicamente vemos o sea, vemos una historia al estilo de huida de prisión para que o sea, para que al final o sea, la base del ejército termine siendo destruida. Y perdón, no concuerdo mucho con que eso de que no hay guerra, porque las prisiones de los changos a trabajos forzados me recuerda a ciertos lugares lugares forzados en la Segunda Guerra Mundial. No más digo. A ciertos lugares que estaban o sea, en ambos bandos. O sea que Sí, ambos bandos tenían esos lugares forzados, por los que sí, sí es una referencia a guerras. sí. Y más que nada porque tenemos toda una batalla bélica al final que, perdón, si eso no es guerra, no sé qué sea. Ujú. Y ojo, eso es una cosa. Ahora, también, el tema de que, o sea, el tema de que al final o sea, César o sea, termine no matando al coronel, pero decide aceptar ser Koba, pero aún así quiere dejar algo bueno para los simios y lo que decide hacer es guiar el pueblo guiar su pueblo a un lugar mejor, es algo que es simplemente maravilloso y es probablemente o sea, uno de los mejores cierres de trilogía en toda la historia del cine. Sí, toda la parte final con César muriendo por la herida de la flecha, viendo que al final pudo salvar a los simios, le dejó un legado donde será recordado, es un hermoso final, y más cuando está sonando la música de Michael Giacchino ahí. Ajá. Yo en, no, yo en ese momento cuando vi la película por primera vez, se me salió una lágrima. Con razón. O sea, pero es que aparte de eso, no solo la película es excelente a nivel de su desarrollo y su propia historia. O sea, como hemos dicho, también el apartado técnico es genial, pero aparte de eso, lo que te va mostrando en medio como ciertas cosas que hacen referencia y terminan relacionándose con cosas de la saga original de la Planeta de los Simios, es algo que, o sea, es algo que como yo me he vuelto a ver toda la franquicia hace poco, es algo que ahora mismo estoy agradeciendo. Porque porque pese a que se podría decir que es un fanservice hasta cierto punto, no es que sea algo metido a la fuerza y se siente que tiene peso en la historia. Por ejemplo, Nova. Uf. Nova me encantó el personaje que su nombre es una referencia a un fanservice, pero está tan bien hecha que acaba dando igual realmente. Ajá, o sea, porque no solo hacen que Maurice, que apareció en la primera película y un poquito en la segunda, acá tenga mucho más importancia, sino que, o sea, sino que incluso hace cierta referencia a la unión, o sea, al final utópico del planeta de los simios, donde incluso humanos y simios pueden convivir en paz, haciendo que al final, o sea, haciendo que al final, al final sirva para lo que veremos más adelante, cuando, bueno, salga la cuarta entrega. Sí, pero al final, ¿qué esperas realmente de esa cuarta entrega? A ver, como he visto por ahí, he visto que los guionistas de esta cuarta entrega son muy buenos generalmente y varios sí estuvieron relacionados con al menos la realización de las primeras dos entregas de esta trilogía reboot de Planeta de los Simios, por lo que espero algo muy bueno. Y sí, sé que el director de la película es el director de la trilogía de Maze Runner, pero aún así, como lo mejor de esa trilogía es la propia dirección, no tengo ningún problema. Y es más, tengo a la cuarta peli del Planeta de los Simios como una de mis más esperadas para el 2024. Yo no sé qué esperar porque sí,
podría ser una muy buena película, pero tengo miedo de que acabe arruinando todo lo que hizo Matt Reeves en prácticamente casi toda la trilogía. En casi toda, o incluso arruinando lo que hizo Rupert Wyatt. Sí, incluso arruinó su propio planteamiento. Ujú. Por lo que, a ver, no espero que sea mejor que la guerra o que confrontación, pero al menos espero algo a la altura de Revolución, por ejemplo. Puede ser, yo no sé, tengo miedo, estoy escéptico y a la vez emocionado. Ujú. Habría que ver trailers para saber más a fondo qué iba a suceder. Ujú. Pero bueno, creo que ya fue todo por esta ocasión, ¿no crees? ¿O algo más que quieras añadir? No creo que haya que añadir nada más, solamente daremos nuestras conclusiones de toda la franquicia. La saga original, recomiendo que vean la primera película. El remake de Tim Burton, sáltenselo. En cuanto a en cuanto a esta trilogía reboot, se las recomendamos a más no poder y es una de las mejores trilogías de toda la historia del cine. Sí, en mi conclusión diría que vean en la saga original vean la primera por mera cultura, la segunda, la quinta, pues hagan lo que quieran, me da igual. La de Tim Burton no la vean, es una película muy olvidable, pero esta, Dios, si no la ven los mato. Vean, véanla, van a pasar, no solo van a pasar un rato muy agradable como un blockbuster, sino que incluso si tienen si tienen así una pantalla y un equipo que básicamente logre emular lo que es en sí una experiencia de ver una película en cines, vean la película de esa forma, vean toda la trilogía de esa forma. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y bien, esto fue por nuestra trilogía del planeta de los simios. Ya nos veremos cuando salga la cuarta entrega o cuando, no sé, que pase lo que tenga que pasar. Si nos extinguen los changos, pues les advertimos. Pero en fin, eso fue toda nuestra parte. Se cuidan y nos despedimos. Nos despedimos.